Después de que despidieron a mi marido del trabajo, decidí hacerme cargo de los gastos de la casa. Al fin y al cabo somos una familia, o al menos eso era lo que yo creía. Pero al llegar a casa más temprano, lo escuché en una llamada con su amante diciendo: «La idiota es quien me va a mantener ahora, esa bestia de carga». Salí de casa sin rumbo, y fue en ese instante que decidí hacer la llamada que me daría el placer de vengarme. Horas después, sus ojos se abrieron de pánico cuando 2 policías se acercaron y le dieron voz de arresto. El sol comenzaba a ponerse cuando Josefina estacionó su coche frente a la casa. A sus 36 años, cargaba sobre los hombros la responsabilidad de ser una de las gerentes más respetadas del banco de la región. Su día había sido intenso, como siempre, resolviendo asuntos de crédito y atendiendo a clientes importantes, pero nada la había preparado para lo que encontraría al abrir la puerta de su casa. Camilo estaba sentado en el sofá de la sala, con la cara entre las manos. Sus 38 años parecían haber envejecido una década en cuestión de horas. Al oír la llave en la cerradura, levantó los ojos enrojecidos y caminó hacia ella con paso pesado. «Cariño, necesito contarte algo terrible que pasó hoy». Su voz sonó entrecortada, casi un susurro. Josefina dejó su bolso en el aparador de la entrada y se acercó preocupada. «¿Qué te pasa, Camilo? Me estás asustando». Me despidieron hoy de Tecnomex. Después de 5 años dedicados a esa empresa, simplemente me llamaron a la oficina de Ramón y me dijeron que estaban recortar gastos, que mi puesto pasaría a manos de un tercero que cobraba una tarifa baja. Se pasó la mano por el pelo oscuro, un gesto que Josefina conocía bien cuando estaba nervioso. Se le encogió el corazón. Camilo llevaba tanto tiempo trabajando como analista de sistemas en la empresa tecnológica que no podía imaginarlo en ningún otro sitio. «¿Pero qué quieres decir? Siempre has sido un empleado ejemplar». «Yo tampoco lo entiendo, Josefina. Hablaron de reestructuración, de que la empresa está pasando por dificultades financieras. Dijeron que solo mantendrán a los empleados esenciales». Camilo se recostó en el sofá y ella se sentó a su lado, pasándole la mano por la espalda. «Amor mío, todo estará bien. Eres inteligente y competente. Pronto encontrarás otro trabajo». Josefina intentó sonar segura, pero por dentro sentía una punzada de preocupación. La economía mexicana no iba bien, y los empleos tecnológicos eran muy solicitados. Y mientras tanto, ¿cómo vamos a pagar las cuentas? ¿La hipoteca, la tarjeta de crédito, los gastos diarios? La voz de Camilo tembló, y Josefina vio lágrimas formándose en sus ojos. Sin dudarlo, le tomó la cara entre las manos. «Escúchame bien, somos una familia, y las familias se apoyan mutuamente. Mi sueldo del banco nos alcanza para mantenernos mientras buscas algo nuevo. No quiero que te preocupes por eso ahora, ¿de acuerdo?» «Pero Josefina, eso no es justo para ti. Ya trabajas tanto». «Sin peros. De ahora en adelante yo me encargaré de todas las facturas. Tú solo concéntrate en buscar una nueva oportunidad y ten por seguro que, cuando la encuentres, lo celebraremos a lo grande». Le besó la frente con ternura. Esa noche, Josefina transfirió dinero de su cuenta de ahorros a su cuenta corriente y reorganizó todo el presupuesto familiar. Mientras Camilo dormía a su lado, ella permaneció despierta calculando cómo mantendrían su nivel de vida solo con su sueldo. Sería un presupuesto ajustado, pero podrían lograrlo. A la mañana siguiente, Josefina se despertó a las 6 de la mañana, como siempre. Preparó café con leche y panqueques para desayunar, dejándolo todo listo para Camilo. Antes de irse al banco, le dio un beso de despedida. «Hoy voy a empezar a buscar trabajo. Voy a actualizar mi currículum y enviarlo a varias empresas», dijo Camilo, todavía acostado en la cama. «No te presiones demasiado, cariño. Estas cosas llevan tiempo». Josefina se ajustó el blazer negro de su uniforme de banco. «Te dejé dinero en la cartera para que puedas comer algo rico. Nos vemos esta noche». En cuanto el coche de Josefina se alejó por la avenida, Camilo se estiró en la cama y sonrió. Se levantó sin prisa, fue a la cocina y se sirvió el café que ella había preparado. Puso el canal de deportes en la televisión y se acomodó en el sofá con el control remoto en la mano. Alrededor de las 10 de la mañana, sonó su celular. Era una videollamada. Camilo miró a su alrededor para asegurarse de que estaba solo y contestó con una amplia sonrisa. «Buenos días, preciosa», dijo a la pantalla, donde apareció una joven morena de grandes ojos y sonrisa seductora. «Buenos días, mi amor.
¿Cómo estuvo ayer? ¿Se lo creyó todo? Carlota, deberías haber visto su cara. Sintió tanta pena por mí que se hizo cargo de todas las facturas de inmediato. No, ni siquiera tuve que insistir mucho. Ahora puedo quedarme aquí tranquilo mientras ella trabaja como un animal de carga para mantenerme. Camilo rió, mordiendo una tostada. Eres terrible, Camilo. Pero eso me encanta de ti. Se notaba que Carlota estaba en el baño, susurrando para que no la oyeran. Me tengo que ir. Viene Ramón. ¿Hablamos esta tarde? Por supuesto, mi amor. Te amo. Yo también te amo. Adiós. Camilo colgó el teléfono y se concentró en la televisión. El partido del América contra el Guadalajara estaba en repetición y se acomodó en el sofá. Después de todo, tenía todo el día libre. Cuando Josefina llegó a casa a las 7 de la noche, encontró a Camilo en la oficina, encorvado sobre la computadora con varias pestañas abiertas en el navegador. ¿Qué tal tu día, cariño? ¿Lograste enviar algún currículum? Preguntó, masajeándose los hombros. El día en el banco había sido particularmente agotador. Lo envié a unas 10 empresas. También actualicé mi perfil de LinkedIn y contacté con algunos reclutadores. Camilo cerró rápidamente una pestaña donde estaba viendo un video de YouTube. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en el banco? Lidia, como siempre, pero al menos logré cerrar ese gran préstamo que tenía pendiente. Josefina se acercó y le besó la cabeza. Voy a preparar la cena. ¿Te apetece una sopa? Perfecto. Eres un ángel, Josefina. Mientras ella cocinaba, Camilo permaneció en la oficina, pero esta vez navegando en páginas web de empleo. Necesitaba mantener las apariencias, al menos por ahora. Habían pasado 3 semanas desde el supuesto despido de Camilo, y la rutina doméstica se había vuelto extraña. Josefina salía al banco todas las mañanas mientras él se quedaba en casa, supuestamente buscando trabajo. Era jueves cuando Beatriz, su mejor amiga desde la universidad, apareció en el banco durante su hora de almuerzo. Amigo, ¿comemos en ese restaurante mexicano de la avenida Chapultepec? Necesito hablar contigo. Beatriz tenía 34 años y trabajaba como abogada en un bufete del centro de Guadalajara. Sus visitas al banco siempre significaban que tenía algo importante que decir. Se sentaron en una mesa reservada en el corazón del país, un restaurante tradicional que sirve los mejores platos de la región. Tras ordenar, Beatriz fue directa al grano. Josefina, ¿cómo van las cosas en casa? ¿Camilo ya ha conseguido alguna entrevista? Todavía no, pero se está esforzando. Envía currículums todos los días. Habla con reclutadores. Josefina jugueteó distraídamente con la ensalada que había pedido. Amigo, si yo fuera tú lo sabría y no asumiría esa carga sola. Beatriz se inclinó hacia adelante, bajando la voz. ¿Y qué hay de sus ahorros? ¿Los aceptarías si fuera tú? Beatriz, ¿qué insinúas? Josefina dejó de comer y miró directamente a su amiga. No insinúo nada, solo digo que 3 semanas es mucho tiempo sin siquiera una entrevista. Y otra cosa, ¿no te parece extraño que esté tan tranquilo? Cuando mi primo perdió el trabajo el año pasado, deberías haberlo visto. Estaba desesperado, salía temprano de casa, volvía tarde, siempre estaba nervioso. Y recuerda, tenía una esposa que trabajaba, y eso no significaba que la culpara de todo. Josefina suspiró. Su campo es muy competitivo, y estoy segura de que es temporal. Confío en mi esposo. Está pasando por un momento difícil, y es mi deber como esposa apoyarlo. Vale. Solo te digo que seas inteligente. Beatriz cambió de tema, pero la incomodidad permaneció en el aire. Esa tarde, de vuelta en el banco, Josefina no podía concentrarse del todo en su trabajo. Las palabras de Beatriz resonaban en su mente. ¿Estaba siendo demasiado ingenua? Cuando llegó a casa a las 7:30, encontró a Camilo viendo la televisión en la sala. Rápidamente cambió de canal al oírla entrar. Hola, cariño. ¿Qué tal tu día? Camilo se levantó para saludarla, pero Josefina notó por primera vez que parecía muy relajado para alguien que llevaba casi un mes sin trabajo. Estuvo bien. ¿Y el tuyo? ¿Alguna novedad? Ah, sí. Tuve una conversación telefónica con un reclutador de Tech Solutions. Dijo que me contactaría la semana que viene. Camilo volvió al sofá y cogió el control remoto. Genial. ¿Y qué hiciste el resto del día? Me quedé aquí estudiando nuevas tecnologías y actualizando mis conocimientos. El mercado es muy competitivo. Josefina asintió, pero algo no cuadraba. Si estaba estudiando,
¿Por qué estaba la televisión encendida cuando ella llegó? ¿Y por qué cambió de canal tan rápido? El viernes siguiente, Josefina decidió hacerse una prueba. Llamó a casa alrededor de las 2 de la tarde, fingiendo que necesitaba un documento. «Camilo, ¿me haces un favor? Necesito que busques mi certificado de nacimiento en el cajón del dormitorio. Necesito una copia urgente». «Claro, cariño. Un momento». Oyó ruidos al otro lado de la línea, pero también oyó claramente el sonido de la televisión de fondo. «Lo encontré. ¿Quieres que lo lleve al banco?» «No hace falta. Encontré uno aquí en mi cajón. Gracias». Cuando colgó, Josefina se quedó pensativa. Si estaba estudiando, ¿por qué estaba la tele encendida? ¿Y por qué tardó tanto en encontrar un documento que ella le había dicho exactamente dónde estaba? El fin de semana, durante una barbacoa en casa de los padres de Josefina, la situación se volvió aún más extraña. Camilo estaba charlando con su cuñado sobre fútbol cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla y rechazó la llamada rápidamente. ¿Quién era?, preguntó Josefina casualmente. «Ah, telemarketing. Estos tipos no paran de llamar». Pero Josefina había visto el nombre en la pantalla antes de que colgara. Carlota. ¿Quién era Carlota? Nunca había oído a Camilo mencionar ese nombre. El lunes siguiente, Josefina llegó a casa antes de lo habitual. Eran las 5:30 de la tarde cuando aparcó el coche. Al abrir la puerta, oyó a Camilo hablando en la oficina. Su voz sonaba diferente, más animada, casi íntima. «No te preocupes, todo va según lo previsto». Josefina se detuvo en el pasillo, con el corazón acelerado. ¿Con quién hablaba? ¿Y por qué usaba ese tono de voz? Hizo un ruido a propósito. Azotó la puerta y gritó: «Camilo, ya estoy en casa». Inmediatamente, la conversación en la oficina cesó. Segundos después, apareció en la habitación con una sonrisa forzada. «Hola, cariño. Llegaste temprano hoy. Logré salir temprano. ¿Con quién estabas hablando?» «Ah, era el reclutador de Tech Solutions. Estábamos ultimando los detalles para una posible entrevista la semana que viene». «Genial». Josefina forzó una sonrisa, pero sentía mariposas en el estómago. Algo no andaba bien. Esa noche, mientras Camilo dormía, ella permaneció despierta mirando al techo. Las palabras de Beatriz, su extraño comportamiento, la llamada misteriosa, el nombre Carlota en la pantalla del teléfono, todo empezó a formar un rompecabezas que ella no quería montar, pero en el fondo, Josefina sabía que necesitaba descubrir la verdad cuanto antes. Y algo le decía que, una vez que lo hiciera, su vida nunca volvería a ser la misma. Fue en un martes lluvioso, cuando el destino decidió revelarle la verdad a Josefina. Había salido del banco a las 4 de la tarde para una reunión con un cliente importante, pero la cita se canceló a última hora. En lugar de volver al trabajo, decidió irse a casa temprano. Eran exactamente las 4:45 cuando aparcó el coche en el garaje. La lluvia tamborileaba en el techo de la casa, amortiguando cualquier ruido que pudiera haber hecho al entrar. Josefina se quitó los zapatos en la entrada, como siempre, y caminó en silencio por el pasillo. Fue entonces cuando oyó la voz de Camilo desde la oficina. Hablaba por teléfono, y el tono era completamente diferente a todo lo que había oído antes. «No te preocupes, mi joya. Todo va según lo previsto». Su voz estaba llena de una intimidad que a Josefina le encogió el estómago. Se acercó a la puerta entreabierta de la oficina, con el corazón latiéndole con fuerza. Se apoyó en la pared y escuchó: «La gente de la empresa no tiene pruebas en mi contra, y nunca las tendrá, porque todo lo guardo en el cajón de mi oficina aquí en casa, bajo un doble fondo». Camilo rió suavemente, un sonido que Josefina nunca había oído. Era cruel, calculador. Sus piernas empezaron a temblar. ¿Prueba? ¿Doble fondo? ¿De qué estaba hablando? Y lo mejor de todo, a partir de ahora, la idiota es quien me va a mantener ahora, con el sueldo gordo que gana en el banco. La palabra idiota le dio a Josefina un puñetazo en el pecho. Estaba hablando mal de ella. Y por supuesto guardaré ese dinero en la cuenta bancaria fuera del país a buen recaudo. Si por casualidad no puedo sacar nada de este caballo de batalla con el divorcio, me iré a Suiza contigo. Josefina tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. ¿Divorcio? ¿Dinero en una cuenta en el extranjero? ¿Suiza? ¿Y quién eras tú? Sus manos temblaban incontrolablemente mientras seguía escuchando. Carlota, querida,
No tienes idea de lo fácil que es engañar a una mujer enamorada. Se cree todo lo que le digo. Justo ayer me dio más dinero para gastos personales mientras busco trabajo. Se rió de nuevo, y el sonido resonó en la mente de Josefina como una tortura. Carlota, el nombre que había visto en la pantalla de su teléfono. Ahora todo cobraba sentido de una forma horrible y devastadora. Amor mío, tengo que irme. Podría llegar en cualquier momento y no puedo dejarla ir. Necesito seguir con mi juego, pero hablamos mañana a la hora de siempre. Te amo, mi joya preciosa. Josefina oyó que colgaban el teléfono y se alejó rápidamente de la puerta. Apenas podía sostenerse con las piernas, pero logró llegar a la sala y sentarse en el sofá. El mundo a su alrededor parecía dar vueltas. A Camilo no lo habían despedido. Había cometido algún delito en la empresa. Tenía dinero escondido en el extranjero. Tenía una aventura con una tal Carlota. Y encima, la había llamado idiota y una mula. Todo era mentira. Todo. Antes de que él pudiera aparecer, se levantó y salió de la casa en silencio, subiéndose a su coche bajo la lluvia, que ahora arreciaba. Condujo sin rumbo por las calles, con lágrimas corriendo por su rostro. Se detuvo en un restaurante de la zona rosa, lejos de casa, lejos del banco, lejos de todo lo que conocía. Se sentó en una mesa al fondo del establecimiento y pidió un café que ni siquiera pudo beber. Aún le temblaban las manos cuando cogió el móvil. Necesitaba información. Necesitaba saber exactamente qué había hecho Camilo, y sabía quién podía darle esas respuestas. Sin dudarlo, marcó a Tecnomex y usando un nombre falso, pidió hablar con Ramón Herrera, el jefe de Camilo. Cuando contestó, Josefina respiró hondo y se identificó. Señor Ramón, ella es Josefina Morales, esposa de Camilo. Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito hablarle sobre el despido de mi esposo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señora Josefina, bueno, quizás sería mejor que habláramos en persona. ¿Podría venir mañana a la empresa? No. En realidad preferiría que nos conociéramos en otra parte, lejos de tu compañía. Creo que puedo conseguir las pruebas que necesitas. Otro silencio, más largo esta vez. ¿La evidencia? La voz de Ramón sonaba cautelosa. Sé que a mi marido no lo despidieron simplemente por recortar gastos. Sé que hizo algo malo y sé dónde guarda los documentos que podrían incriminarlo. Señora, esto es muy serio. Si realmente tiene información, sí, y quiero ayudar, pero no puedo ir a la empresa. ¿Podemos vernos mañana a las 2 en el café central de la Avenida Vallarta? Estaremos allí. Al colgar el teléfono, Josefina sintió que algo extraño ocurría en su interior. El dolor de la traición seguía ahí, agudo y profundo, pero junto con él había emergido algo nuevo, algo frío y decidido. Camilo había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer a la que llamaba idiota y tonta, y ahora ella le demostraría lo astuta que puede ser una mujer cuando decide vengarse. Regresó a casa a las 8 de la noche y encontró a Camilo viendo la televisión en la sala, como si nada hubiera pasado. Hola, cariño. ¿Dónde estabas? Llegué y no estabas. Tuve que resolver un problema en el banco. Un cliente tenía problemas de financiación. Josephine logró mantener la voz firme aunque por dentro sentía náuseas al mirarlo. Ah, ya veo. Me alegra que te dediques tanto a tu trabajo. Nos ayudará mucho en estos momentos difíciles. Josefina asintió y se fue a su habitación, alegando estar cansada, pero en realidad necesitaba tiempo para planear, porque ahora sabía la verdad, y la verdad la liberaría de una vez por todas. A la mañana siguiente, Josefina despertó con una claridad mental que no había sentido en semanas. Preparó el desayuno como siempre, besó a Camilo en la frente como siempre, y se fue a trabajar como siempre. Pero por dentro, era una mujer completamente diferente. En el banco, logró concentrarse en sus tareas matutinas, pero a las 2 en punto se estacionó frente al café central en la Avenida Vallarta. Ramón Herrera ya estaba allí, acompañado de una mujer a la que no conocía. «Señora Josefina». Ramón se levantó al verla acercarse. Era un hombre de unos 50 años con el pelo canoso y expresión seria. Ella es la doctora Patricia Vega, la abogada de la empresa. Josefina los saludó a ambos y se sentó. No había tiempo para andarse con rodeos. «Lo primero que necesito saber es exactamente qué hacía mi marido en la empresa». Ramón y Patricia intercambiaron miradas. El abogado fue quien respondió. «Señora Josefina,
Su esposo es sospechoso de filtrar información confidencial sobre nuestros proyectos a nuestro competidor, TechnoRival. Creemos que recibió $50,000 por esta información. $50,000. Josefina repitió la cantidad, recordando la conversación que había escuchado sobre dinero en una cuenta en el extranjero. El problema es que no tenemos pruebas concretas. Sabemos que fue él, porque la información filtrada correspondía a proyectos a los que solo 5 personas de la empresa tenían acceso, y pudimos descartar a las otras 4 sospechosos, pero sin evidencia física, no pueden hacer nada, añadió Josefina. Exactamente. Y el plazo para presentar las pruebas a la policía se está agotando. Josefina respiró hondo. Ayer lo escuché por teléfono. Dijo que guardaba todos los documentos en un cajón de nuestra oficina en casa, bajo un doble fondo. Los ojos de Ramón se iluminaron. Si conseguimos esos documentos, lo lograrás. Pero tengo una petición. ¿Cuál? Quiero que lo llames de vuelta a la empresa. Inventa una excusa. Di que encontraste al verdadero culpable y que quieres disculparte. Necesito que salga de casa para poder recoger los documentos. Patricia se inclinó hacia adelante. Señora, esto es muy peligroso. Si se entera, no se enterará. Conozco su rutina mejor que nadie. Josefina hizo una pausa, y su voz se volvió más firme. Y hay algo más. En la conversación que escuché estaba hablando con una tal Carlota. ¿Conoces a alguien con ese nombre en la empresa? Ramón frunció el ceño. Carlota Mendoza. Es nuestra recepcionista. Así que ella también está involucrada. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Tienen una aventura, y por lo que entiendo de la conversación, ella también sabe lo del dinero y los documentos. El abogado anotó todo en un blog. Esto cambia por completo el panorama. Si podemos demostrar que ella también estuvo involucrada, lo lograrás. Pero primero necesitamos los documentos. Ultimaron los detalles. Ramón llamaría a Camilo a la mañana siguiente, inventando la historia de haber descubierto pruebas que lo exoneraban y pidiéndole que fuera a la empresa para charlar. Josefina aprovecharía la oportunidad para recuperar los documentos y entregárselos de inmediato. Al regresar a casa esa tarde, Josefina observó a Camilo desde otra perspectiva. Estaba en el sofá, viendo un programa de cocina, completamente relajado. ¿Cómo podría dormir tranquilo sabiendo todo lo que había hecho? ¿Cómo estuvo tu día, amor? Le preguntó mientras ella se sentaba a su lado. Normal. Reuniones. Papeleo. Ya sabes cómo es. Josefina esbozó una sonrisa. ¿Y el tuyo? ¿Alguna novedad sobre la búsqueda de empleo? Nada concreto todavía, pero tengo fe en que algo aparecerá pronto. Esa noche, Josefina apenas pudo dormir. Observó a Camilo a su lado, preguntándose cómo había estado ciega tanto tiempo. Todas las señales estaban ahí. El comportamiento extraño, las llamadas misteriosas, la calma excesiva para alguien desempleado. A la mañana siguiente, salió para el trabajo a su hora habitual, pero esperó la llamada de Ramón. A las 10:30, sonó su teléfono. Señora Josefina, acabo de llamar a su marido. Viene a las 2. Perfecto. Dejaré el banco en mediodía y me voy a casa. A las 3 estaré en empresa con los documentos. A las 12 en punto, Josefina se disculpó con su superior y salió del banco. Llegó a casa y encontró a Camilo preparándose en su habitación. Cariño, no te lo vas a creer, llamó Ramón. Reconocieron su error al despedirme y quieren disculparse. Creo que voy a volver a la empresa. Qué maravilla, Camilo. Sabía que todo era un malentendido. Eres un excelente profesional. Josefina lo besó en la mejilla, sintiéndose asqueada consigo misma por tener que besarlo. Me voy ahora. Cuando vuelva, celebraremos. En cuanto oyó que su coche se alejaba, Josefina corrió a su oficina. Abrió el cajón que él siempre mantenía cerrado, pero del que sabía dónde guardaba la llave. Al fondo, encontró una pequeña palanca que levantaba el doble fondo. Lo que vio la dejó sin aliento. Docenas de documentos, memorias USB, impresiones de correos electrónicos, extractos bancarios de una cuenta suiza. Todo estaba allí, perfectamente organizado, como si fuera un meticuloso contador de sus propios crímenes. Tomó fotos de todo con su celular, guardó los documentos originales en una carpeta y salió de la casa. A las 3 de la tarde, estaba en Tecnomex, entregando las pruebas a Ramón y Patricia. Dios mío, esto es más de lo que jamás imaginamos,
dijo el abogado mientras hojeaba los papeles. Con esto no solo podemos procesarlo, sino también recuperar el dinero. ¿Y Carlota, dónde está? Está arriba, asistiendo a una supuesta reunión de empleados. ¿Pero la entregarán a la policía? Sí, ella también será arrestada. Algunos de estos correos electrónicos muestran claramente que ella le facilitaba el acceso a la información. Josefina sintió una satisfacción fría y calculada. ¿Cuándo vas a actuar? Ahora mismo. Voy a llamar a la policía. Espera. Josefina levantó la mano. Quiero estar presente cuando los confrontes. Quiero verle la cara cuando descubra que el idiota y el tonto lo engañaron. Ramón sonrió por primera vez desde que lo conoció. Señora Josefina, será un placer. Eran las 4:30 de la tarde cuando Josefina regresó a casa. Camilo aún no había regresado, lo cual le venía de maravilla. Guardó con cuidado los documentos originales en el cajón, colocó el doble fondo exactamente como estaba y volvió a cerrarlo todo con llave. Nadie sospecharía que había estado allí. A las 6 de la tarde, Camilo llegó a su casa con expresión confusa en su rostro. «¿Y bien, cariño? ¿Qué tal la reunión?», preguntó Josefina, fingiendo ansiedad. «Fue extraño. Ramón dijo que aún no han decidido si volveré, pero se disculparon por el despido repentino y me aseguraron que me darían una respuesta mañana. ¡Qué alivio! Sabía que todo saldría bien». Esa noche, Josefina apenas logró cenar. Con cada minuto que pasaba, sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación. Mañana sería el día de la verdad. A la mañana siguiente salió para el trabajo como de costumbre, pero a las 10 recibió la llamada que estaba esperando. «Señora Josefina, todo está listo. Llamaré a su marido ahora mismo». A las 10:15 sonó el teléfono de Camilo. A las 11:30, Josefina fingió una emergencia familiar y salió del banco. Condujo hasta Tecnomex y se estacionó en el sótano, donde Ramón la esperaba. «¿Ya llegó la policía?», preguntó. «Sí, hay 2 detectives en mi oficina, y la doctora Patricia también». «¿Y Charlotte?». «Está en una habitación con mi secretaria sin sospechar nada». Subieron juntos al 10º piso. Josefina sentía el corazón latir con fuerza, pero no de miedo. Era pura adrenalina por la venganza que estaba a punto de hacerse realidad. Camilo llegó puntualmente al mediodía. Josefina lo vio a través de la ventana de la oficina de Ramón, caminando por el pasillo con una sonrisa de confianza. Saludó a Carlota en la recepción con un gesto de la mano, sin saber que en cuestión de minutos los esposarían. «Puedes llamarlo», le dijo Josefina a Ramón. Camilo entró en la habitación esperando encontrar solo a Ramón. Al ver a Josefina sentada allí, junto con 2 personas que claramente eran policías y un abogado, su rostro se congeló al instante. «¿Josefina? ¿Qué haces aquí?». «Hola, mi amor». Su voz era tranquila, casi dulce. «Vine a ver la función». «¿Qué programa?». «Ramón, ¿qué pasa aquí?». Ramón se levantó, carpeta en mano. «Camilo, estas son las pruebas que encontramos sobre la filtración de información de nuestra empresa». Abrió la carpeta y extendió sobre la mesa todos los documentos que Josefina había fotografiado: los contratos con TechnoRival, los extractos bancarios de Suiza, los correos electrónicos comprometedores, los pendrives con información confidencial. Camilo miró los papeles y luego a Josefina, con el rostro completamente pálido. «¿Cómo lo lograste? Ay, mi querido esposo, ¿de verdad creías que era una idiota y una bestia de carga?». Josefina se levantó y caminó hasta estar muy cerca de él. «Olvidaste algo muy importante. Yo también vivo en esa casa contigo y reconozco a los estafadores y a los criminales mejor que nadie. Josefina, te lo puedo explicar». «¿Qué explicar?». «Que no te despidieron, sino que te suspendieron por filtrar información por valor de $50,000, que tienes una cuenta bancaria secreta en Suiza, que tienes una aventura con Carlota, o que me llamas idiota y tonto delante de tu amante». Camilo abrió mucho los ojos. Tú oíste. Lo escuché todo, mi amor. Incluso tus planes de escaparte a Suiza con ella, si no podías sacarme nada más». Uno de los detectives se acercó. «Señor Camilo Herrera, queda detenido por espionaje industrial, blanqueo de capitales y fraude. Tiene derecho a guardar silencio». «Espera». Camilo miró a Josefina con desesperación. «Cariño, podemos hablar de esto. Puedo devolverte tu dinero. Puedo explicarte todo. Lo único que puedes hacer ahora es aceptar las consecuencias de tus actos». Josefina se volvió hacia Ramón. «¿Y Carlota?». «Ah, sí».
Casi lo olvido. Ramón contestó el teléfono interno. Carlota, ¿puedes venir a mi oficina, por favor? Necesito hablar contigo. 2 minutos después, Carlota entró en la habitación con su sonrisa de recepcionista profesional. Al ver a Camilo esposado y a Josefina allí, su rostro se llenó de terror. Carlota Mendoza, dijo el segundo detective. Usted también está detenida por complicidad en espionaje industrial. No, yo no hice nada. Fue idea suya. Carlota señaló a Camilo, quien la miraba desesperado. Carlota, no digas nada. Cállate. No te calles. Me prometiste que nos haríamos ricos y nos escaparíamos juntos. Dijiste que tu esposa nunca se enteraría. Josefina sonrió fríamente. Así es, Carlota. Parece que ustedes dos subestimaron al idiota. Los detectives se los llevaron esposados. Camilo intentó mirar atrás una última vez, pero Josefina se había vuelto hacia la ventana, observando la ciudad. Señora Josefina, dijo Patricia, usted fue muy valiente. Sin su ayuda, nunca los habrían atrapado. Simplemente hice lo que cualquier mujer inteligente haría cuando descubre que la están engañando. Ramón se acercó. Si me permites decirlo, tu exmarido era un idiota. Cualquier hombre que engaña a una mujer como tú, ni siquiera merece ser llamado hombre. Josephine sonrió, una sonrisa sincera por primera vez en semanas. Gracias, Ramón, y gracias por ayudarme a conseguir justicia. 3 meses después, Josefina estaba en su nuevo apartamento, un lugar más pequeño, pero verdaderamente suyo. El divorcio había sido rápido, considerando las circunstancias. Camilo y Carlota fueron condenados a 13 años de prisión cada uno, y el dinero de la cuenta suiza fue recuperado y devuelto a Tecnomex. Estaba preparando la cena cuando sonó el timbre. Era Ramón, con un ramo de flores. Espero que no te importe que te visite, dijo un poco tímidamente. Por supuesto que no. Adelante. Se habían hecho amigos durante todo el proceso legal, y Josefina descubrió que Ramón era un hombre íntegro, inteligente y casualmente también divorciado. ¿Cómo te sientes?, preguntó, sentándose a la mesa de la cocina. Libre, respondió Josefina sin dudarlo. Por primera vez en años me siento completamente libre. ¿Y no te arrepientes? Ninguna. Descubrí que soy mucho más fuerte de lo que imaginaba, y que no necesito a nadie para ser feliz. Ramón sonrió. Pero eso no significa que no puedas compartir esa felicidad con alguien que realmente la valore. Josefina lo miró y le devolvió la sonrisa. Quizás tenía razón. Quizás era hora de empezar de nuevo, pero esta vez con alguien que supiera reconocer su valor. A veces, las mayores traiciones de la vida nos llevan a nuestras mayores liberaciones. Y cuando una mujer descubre su propia fuerza, no hay límites a lo que puede lograr. ¿Te gustó la historia? Dale las gracias abajo, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita de notificaciones. Y en los comentarios, dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde es nuestra increíble audiencia. Y ya que has llegado hasta aquí, haz clic en el video que se está reproduciendo. Seguro que te encantará la siguiente historia.